La típica excusa de varonil es me chingue la rodilla. Y al final toma más sentido con nosotras porque por cada hombre que se truena el ligamento cruzado anterior, que es la ruptura del ligamento más común en el fútbol, 5 chavas se lo truenan. De hecho, en conteos así medios informales que se llevan en la comunidad del fútbol femenil, en Google Sheets que la gente va alimentando de poco a poco, porque la realidad es que aún no hay como centros de investigación o acciones así explícitas para financiar de alguna forma estudios en este tipo, se vio que del 2022 a marzo del 2023, 120 rupturas de ligamento cruzado se dieron en 15 meses en jugadoras, lo que quiere decir que cada mes se truenan 8 rodillas, entre ya sean primeras lesiones o recaídas. Pero aún así, imagínate perder de 6 a 8 jugadoras por mes. No hay club que lo quiera pagar, ni diga que lo soporte, ni información que realmente funcione en el largo plazo si no se resuelve. Y esto que solo estamos hablando de lo que es fútbol profesional. Imagínense cuántas más se truenan en el llano. En este conteo, de hecho, figuran jugadoras de la Liga Mexicana como Alison González, reciente campeona con el América, y quien dicho sea de paso ya lleva 2 operaciones de rodilla. Y también, quizás no la recuerden, pero figura Naomi Muñoz, la campeona goleadora de la 17 en el América el torneo pasado. Esta es una lesión que le puede llegar a cualquier jugador, ¿no? De hecho, es el gran fantasma que está acechando la participación de muchas jugadoras en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Es más, pregúntenle a gente como Beth Mead, Janine Beckie, Leah Williamson, Vivian Miedema, Kat Macario, Naya Nadim y Alexia Putellas, que apenas tuvo el alta para volver y a ver cómo llega, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe? Bueno, si los conteos de las rupturas son un poco informales, el trabajo en investigación, aunque sí hay, porque de todas formas siempre hay curiosidad intelectual y pasión por el juego y un deseo de resolver problemas que quizá las estructuras más grandes no siempre resuelven, la realidad es que también está la investigación como ahí, apenas caminando y un poco disperso. Pero aún así se comienzan a ver ciertas causas. En una entrevista para El País, el doctor español Ramón Cugat, especializado en traumatología y que ha operado a varias estrellas, explica que los factores anatómicos y mecánicos y hormonales son los principales riesgos de lesión en la mujer. En apuntes lo vamos a dividir en 2 grandes rubros que de alguna forma platican entre sí, que son los factores fisiológicos, que incluirían un poco la visión del doctor Cugat, y por el otro, factores externos que impactan realmente en estas diferencias más físicas que se dan un poquito por género. Hablando de lo externo, tenemos el incremento acelerado en las cargas e intensidad enfocadas en el entrenamiento y el propio juego. De la noche a la mañana se pasó de un partido amistoso cada fin de semana, o al menos cada año, a tener un calendario saturadísimo y encimado por juegos oficiales tanto de clubes como de selecciones, que implica un desgaste y exceso que antes no existía en cuerpos que no lo tenían. Y también están las barreras de estereotipo de género, que se traducen en menores capacidades físicas o musculares que son así porque no se trabajaron a su debido tiempo en la infancia, ¿no? Muchas de las profesionales actuales realmente empezaron a jugar y entrenar en alto rendimiento a una edad mucho mayor. Y pues bueno, si nos vamos a las academias, los chavos tienen desde categoría sub-9, mientras que las femeniles pues realmente van empezando. De hecho, en México apenas hay una sub-18, algunos clubes cuentan con sub-15, pero no hay básicas como tal, ¿no? También las mujeres tienden a jugar y entrenar más en pasto sintético y el impacto aquí vis-a-vis pasto natural pues es mucho mayor para el desgaste articular. Pero no hay diseños ni estudios basados en nuestras propias características corporales, o sea, en nuestra fisiología. Y es aquí donde ya entramos en cosas un poco más médicas y un poquitito más técnicas. 1. Tenemos una diferente estructura de la rodilla. Primero, el valgo, que es como la disposición de nuestras rodillas, es recto o hacia adentro, mientras que los hombres tienen más piernas de charrito. Esto hace que cuando metemos fuerza a las chavas se nos vayan las rodillas hacia adentro y que al brincar caigamos justamente con menos curva y más rectas y con más probabilidad de justo hiperextender una cosa y track, ¿no? También tenemos una fosa intercondilia más angosta. Y bueno, ¿qué diablos es esa fosa intercondilia? Bueno, es el circulito que hacen los huesos en la articulación de la rodilla. Los ligamentos unen huesos, entonces las liguitas que están atrás de este circulito son literal los ligamentos. Como la fosa o el circulito es mucho más chiquito, nuestro rango de giro es menor y como los ligamentos se tienen que estirar más y forzar más para girar, track, se torna más fácil. Luego, 2, hay factores hormonales. Cuando ovulamos se alteran nuestros niveles de colágeno en la articulación de la rodilla, haciendo que tengamos mucha más inestabilidad y más laxitud y por ende, track. 3, muscularmente, una diferencia de fuerza entre el cuádriceps y el isquio mayor a 10% aumenta muchísimo el riesgo de lesión. 4. Postoperación, muchos injertos usan el tendón patelar, pero nosotras tenemos este tendón más chico porque empezamos a entrenar en alto rendimiento más tarde, entonces no crece ni se fortalece igual y parece ser que esta es una causa de una mayor reincidencia tras una primera operación. 5. La última causa es que también tenemos pies distintos y por eso también giramos de forma distinta a los hombres. Tenemos un arco mucho más pronunciado y por eso al girar usamos mucho menos los metatarsos y la planta que ellos. Entonces,
pues bueno, es distinto, pero usamos los mismos tacos que quizá cambian de colores, pero pues no cambian la ergonomía, ni las suelas, ni los tachos, pensando en realmente cómo son nuestros cuerpos y cómo son nuestros pies. Con todo esto nos queda claro que aún falta mucha investigación como para que las mujeres puedan disfrutar del juego igual. Cerrando esa brecha de información va a ser posible cuidarse mejor y chance escuchemos menos ese tan horrible y fatídico "Fua, me chingué la rodilla". Bueno, con eso nos vamos, amigos. Hasta luego.